Mitos y leyendas. El señor que vivió con una bruja, el quinto sol, el rey Midas, la mano cortada. El señor que vivió con una bruja. Había una vez en un pueblo muy lejano un señor que se enamoró de una joven muy linda. Un día cualquiera, el señor se fue a tomar unas copas con sus amigos. Ellos le dijeron que su novia era una bruja y que en la noche se convertía en un animal. El señor, para comprobar lo que le habían dicho sus amigos, decidió espiarla por las noches, pero siempre se quedaba dormido, ya que el sueño lo vencía. Entonces, en la mañana siguiente, el señor se fue a visitar a una bruja. Ella le dijo que para poder ver a su novia se tenía que colocar en un escapulario. Le dio como consejo que cuando la joven se quitara su cuerpo de mujer y se convirtiera en animal, al cuero de la mujer que ella dejaba le echara sal. El señor esperó la noche y se puso el escapulario. La joven se levantó y él la siguió hasta un árbol de naranjos. Ahí la mujer se quitó la piel y se convirtió en una lechuza. El señor esperó que se fuera y cuando se fue le echó sal a la piel. Cuando la joven regresó, se puso la piel de mujer y comenzó a llorar del ardor que sentía y luego murió. La gente del pueblo cuenta que cuando alguien pasa por ese árbol, se escucha el llanto de la joven. El quinto sol. En la mitología azteca, uno de los mitos sobre el origen del mundo es el de que previamente a este hubo 4 soles que se apagaron. En el primer sol los tigres devoraron todo y en el mundo solo quedaron tigres. Al final del segundo sol, grandes vientos arrasaron a la humanidad y los que quedaron se volvieron monos. En el tercer sol, los hombres resurgieron y al final de este periodo llovió fuego y los que quedaron fueron convertidos en guajolotes y el sol ardió hasta extinguirse. El cuarto sol era el sol del agua y al terminar solo era los hombres fueron convertidos en peces. Los dioses se reunieron para deliberar qué hacer y decidieron encender una hoguera en la ciudad de Teotihuacán, en la que se debía lanzar uno de ellos para convertirse en el quinto sol. Al final son 2 dioses los que se ofrecieron al sacrificio. Tezistecatl, dios arrogante y fuerte, y Nahuatzin, dios débil y enfermizo. Después de hacer penitencias para purificarse, llegan al momento del sacrificio en la hoguera y Tezistecatl intenta lanzarse varias veces, pero duda y se arrepiente. Entonces, Nanahuatzin se lanza sin dudarlo y se convierte en el nuevo sol. Por envidia y avergonzado de su cobardía, Texistecatl se lanza a la hoguera y entonces surge como la luna, pero los dioses, como castigo y para que no brille tanto como Nanahuatzin, lanzan un conejo a la cara de Texitecatl y es por ello que la luna brilla menos que el sol y se ve como un conejo en su superficie. El rey Midas, más conocido, es sobre la ambición. Hablamos del relato del rey Midas. Dice que Midas era un campesino al que los dioses le vaticinaron que sería rico y poderoso. Llegó al trono y expandió su imperio y se dice que fue un buen gobernante. Sin embargo, Midas tenía un defecto. Era muy ambicioso y deseaba muchas riquezas, joyas
palacios y sobre todo oro. Un día andando por sus jardines, ayudó a Sileno, un sátiro que estaba ebrio, y en compensación, Dionisio, el dios del vino, le ofreció darle un don, el que Midas pidiera. Le ofreció darle el don, y el don que pidió fue convertir en oro todo lo que tocara. Pese a que Dionisio le dijo que podía ser peligroso, Midas insistió en su deseo y Dionisio se lo concedió. El rey Midas estuvo muy contento porque cualquier objeto que tocaba se convertía en oro, pero pronto surgió un problema. También la comida se volvía en oro. No podía comer o beber agua, pues todo cuanto tocaba se volvía oro. Y pasaron los días y Midas se sentía morir de hambre y en su desesperación invocó a Dionisio para que le retirara el don que tan imprudentemente le había pedido. Dionisio le dijo que para liberarse debía bañarse en el río Pactolo, a donde de inmediato acudió Midas, y una vez que se sumergió en sus aguas quedó libre. Se dice que en este río en el fondo quedó con mucha arena de oro desde ese día, mientras que Midas, avergonzado de su avaricia, se retiró a vivir una vida sencilla y austera en el campo. La mano cortada. En un inmenso campo había una casa, lejos de la sociedad. En ese lugar vivía una mujer y su esposo. El esposo salía a labrar el campo todas las noches, ya que por la tarde hacía mucho calor. Siempre por la medianoche se escuchaba el labrar del hombre en la tierra. Una de esas noches la pareja tuvo una fuerte pelea. Al llegar el esposo de una jornada larga de trabajo, la esposa cortaba unas verduras por la deliciosa comida que estaba preparando. Él le pidió el favor que le diera un vaso con agua, ya que tenía la garganta demasiado seca. Pero la mujer no quiso darle el vaso con agua, ya que recordó que anteriormente habían tenido una discusión y a esta se le cayó el cuchillo que tenía cortando las verduras, con tan mala suerte que el cuchillo le cortó la mano a su esposo. Al ver su mano llena de sangre, agarró el auto y se fue a un hospital. Esa noche no volvió a casa. Al pasar los años, en una noche, la mujer sola se encontraba cocinando su comida. En ese momento comenzó a escuchar el labrar que hace tiempo no escuchaba. La mujer se asomaba por la ventana y no veía a nadie. Y al fondo se escuchaba: dame un vaso con agua. Tú me cortaste la mano. Desde ese día, todas las noches se escuchaba la voz de ese hombre. Se dice que el hombre falleció de una hemorragia y su espíritu deambula por el campo.